Estamos con Osvaldo Molina, él es director de redes, ha estado antes con nosotros en el programa. Queríamos hablar con él, ayer planeábamos esto para hablar del impacto de la reducción del selectivo consumo de las gasolinas, pero creo que es inevitable preguntarle, desde el punto de vista económico, si se puede hacer un cálculo más o menos, ¿no es cierto?, de cuánto le cuesta al país que la ciudad de Lima durante un día no trabaje, que 10 millones de personas no realicen sus actividades cotidianas. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por ahí. ¿Cuánto cuesta esto que estamos viviendo? Primero que nada, buenos días. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Y feliz cumpleaños, Abel. Mala suerte a la hora de la fecha, pero... Gracias, Osvaldo. Feliz día. A ver, Rosa María, una cosa que es importante es mencionar que si antes se nos hacía difícil poder tener una estimación de cuán fuerte podía ser el impacto de un día de inamovilidad, de hecho la pandemia nos ha dado muchos días para poder hacer esas estimaciones, ¿no? Entonces, más o menos ADEX calcula que un día a nivel nacional de no producción es una caída del PIB de 1.500 millones de soles. Entonces uno tendría que hacer más o menos una idea de cuánto significa Lima en la economía nacional. 800 millones será, más o menos. Pero más allá de los montos grandes, yo quisiera detenerme un minuto en lo que es el drama de los peruanos de a pie y que vienen sufriendo esta inamovilidad. Pensemos, por ejemplo, en esos panaderos que ya venían trabajando para poder, ¿no?, ofrecernos pan. Uy, ¿qué va a pasar con esa producción? ¿No? Y si esto se extiende un poco más. Anoche me escribía gente que hace pollos a la brasa, que ya los tenían todos macerados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién paga su producción? Exacto, y si eso se extiende un día más, ¿no es cierto? Probablemente muchas de estas cosas que se malogran, pues se han perdido. Y para muchos peruanos eso puede significar su capital de trabajo. Entonces, hay que pensar bien el impacto, ¿no?, para esas personas que viven del día a día, ¿no? ¿Cómo van a hacer para llevar el pan a sus mesas, a sus hogares? Así que... Ahora, el ministro de Justicia dijo que por un día que no se trabaje nadie se va a morir de hambre. Creo que la pandemia también nos ha dado algunos indicadores sobre esto, ¿verdad? Que sería bueno socializar para ver si en el gabinete se enteran cómo vive la gente en el Perú. Exacto. Hay muchos peruanos, ¿no es cierto?, que viven del día a día, que si no trabajan ese día no pueden llevarle comida a sus hogares y que ni siquiera tienen la posibilidad de guardar alimentos porque no tienen refrigeradora. Entonces, es importante ponerse en los zapatos del otro para entender la magnitud del impacto de la medida de hoy, ¿no? Ahora, en ese gabinete está sentado el ministro de Economía. Bueno, yo también consideraba que el doctor Landa era un gran constitucionalista, también está sentado ahí, pero hay un ministro de Economía que le puede decir al resto, miren, esto tiene consecuencias económicas. Si usted hubiera sido el ministro de Economía ayer, que le hubiera dicho al presidente, oiga, antes de tomar esta decisión, consideremos estos problemas. ¿Cuáles son los problemas, además de la vida cotidiana, además de la pérdida del producto? ¿Qué otros problemas podríamos inmediatamente sentir que, o sea, algo no está funcionando acá? Sí, yo imagino que en ese Consejo de Ministros se debe haber advertido de los problemas que acarrearía esta medida, ¿no? Pero bueno, al parecer sopesaron eso y decidieron que incluso a pesar de eso era mejor la movilidad. Pero cosas muy importantes, ¿no? O sea, nuevamente, el drama de las personas, ¿no? Uno piensa, y esa persona que se va a operar y que necesita operarse en un hospital, quizás el médico puede llegar en auto, pero las enfermeras llegan también en auto o necesitan el transporte público. O sea, ponernos entender el drama humano de un día de uno a uno es lo importante. Y la otra cosa es, muchas empresas además necesitan las acciones que se tienen desde Lima, ¿no? O sea, por ejemplo, algunas actividades, por ejemplo, de los bancos, para que se realicen en provincias, también se hacen en Lima. Y no está contemplado los servicios financieros dentro de aquellas cosas... Solo farmacias.
Pero luego viene el desorden normativo a través de la oralidad, una nueva forma de legislar, que se puso de moda en la pandemia, hay que decirlo, ¿eh? Sale un ministro y dice, no, los mercados van a estar abiertos, los bancos también. Oiga, pero la norma no dice eso, dice solo farmacias. Mire, nadie va a detener a nadie, solo les van a dar una charla informativa. Entonces, la oralidad como medio normativo, ¿no? Que es la improvisación absoluta a la que nos estamos sometiendo, ¿no? Estoy viendo que están rematando, por si acaso, pescados y mariscos en terminal pesquero, ¿ah? Vayan, chicos, es hora de comprar pescado. Claro, porque si tú a esta hora, a las 8:50, no has vendido el pescado, te estás vendiendo de las 3, 4 de la mañana, ya no te lo compra nadie. Así es. O sea, entiendan, por el amor de Dios. Bueno, ahora sí, selectivo al consumo. Se suponía que ayer el Congreso iba ya a derogar el selectivo consumo a la gasolina. Y se dieron cuenta, oh sorpresa, que la Constitución dice que para hacer eso necesitas un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el informe no lo habían mandado. O sea, de nuevo, la improvisación por delante. Pero se supone que es una medida temporal. ¿Cuánto le cuesta al país por lo menos ese 90% que no se va a recaudar? Y la pregunta que todos nos hacemos, haciendo la suma grande, ya, ¿qué se va a dejar de gastar? Porque algo se tendrá que... O sea, el mismo cuero sale en todas las correas. Vamos a hablar un poco de cosas. Sí, a ver, empecemos primero conversando, primero que pongámonos en contexto, ¿no? Pongamos en contexto esto, entendiendo por qué tenemos que tomar medidas, ¿ok? Según el INEI, en marzo, Lima registró la inflación mensual más alta de los últimos 26 años, con un valor de 1,5%. Para que se hagan una idea, los que nos ven, nos escuchan, entre abril y marzo, abril de 2021 y marzo, es una inflación de 7,46%, la más alta de los últimos 10 años. Pero, ¿dónde está eso que aprieta los zapatos de los peruanos? Si uno mira el alza de precios de combustibles y de alimentos, se encuentra que estamos hablando de aumentos de más de 11%, 11,5%. Entonces, claro, evidentemente hay un enorme malestar porque esto se ha agravado además con la crisis rusa, ¿no? Con la guerra, porque Rusia es el segundo productor mundial. Ok, eso es entendible y entonces es necesario, frente a esa situación, ¿no es cierto?, excepcional, medidas excepcionales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es claro. Los peruanos, ¿no?, sobre todo los más vulnerables, se encuentran en una mala situación. Hay que hacer algo por ellos. No, además, lo que te dicen casi todos los expertos es que eso que ha escrito es la inflación de los pobres. Es decir, exacto, los que consumen más alimentos dentro del universo total de su consumo y se transportan más son los más pobres. Entonces, les afecta mucho peor. ¿No es cierto? Hay una inflación de los más pobres. Por eso no es 7, es 11. Para ellos es 11%. Exactamente. Y un punto importante, ¿no? Entonces, si alguien que tiene recursos ve estos precios, puede sustituir, pero aquellos que ya están en una situación muy vulnerable, es difícil ya hacer algo, ¿no? Están en una situación complicada. Entonces, estamos de acuerdo que hay que tomar medidas. Por cierto, esas medidas se pudieron haber tomado de hace tiempo, y se pudieron haber planteado de hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno... Hace un mes que hay una guerra con Rusia. Más de un mes que hay guerra con Rusia, entre Ucrania y Rusia. Pero entonces, ¿qué se ha optado? Se ha optado por reducir los impuestos para todos. Entonces, una primera crítica que uno le puede hacer a eso es, estas medidas no están focalizadas, porque cuando yo le bajo el ISC a todos, o yo le bajo lo que están ahora discutiendo, el IGB a todos, estamos reduciendo el precio a los que pueden pagar y a los que no pueden pagar al mismo tiempo. Es ciego. No es focalizado. Ahora, señor Molina, le podrían decir, usted tiene toda la razón, tiene que ser focalizado, pero ¿cómo administramos eso? Este gobierno no administra pues ni el audio del video del presidente, va a administrar IGBs diferenciados por zona. Pero aquí está la parte importante. Entonces, lo primero es entender que medidas focalizadas hubiesen sido mejor. ¿Por qué? Y solo para que los que nos ven, nos escuchan, lo entiendan. Porque al hacerlo focalizado, ¿no es cierto?, los pocos recursos fiscales que siempre el Perú tiene, los podemos destinar a los que más lo necesitan. Y entonces, en lugar de ayudarlos con una reducción de 2 soles, les podemos, por ejemplo, dar un bono de 100 soles. ¿Te das cuenta? Y ayudar a esas personas. La manera ahí es a pensar en los bonos. El problema es que luego de 2 años de pandemia, ¿no?,
no hemos podido armar un sistema correcto para entregar bonos. Esa es la realidad. Entonces, frente a eso, estamos en la situación de tener que hacer estas medidas que son generales, ¿sí? Y unido a esto, algunas consideraciones, y luego te paso a contar exactamente lo del ISC. ¿Serán realmente temporales? Una primera pregunta es esa, porque reducciones de impuestos son difíciles de revertir, ¿no? Cuando uno le baja el ISC, luego cuando quiere subirlo, otra vez No, viene... y peor es el IGB. Quítale el IGB al pollo y después devuélvele el 18% al pollo. Exactamente. Te quiero ver ahí. Y se abre la puerta para más pedidos. Si ya aceptaste para tales productos, mañana pueden salir pedidos para todos estos otros productos. ¿Por qué este sí, este no? Entonces, cuando pensemos en estas medidas, hay que tener estas ideas detrás para entender cuál es el costo. Ahora conversemos exactamente sobre el ISC, porque lo que se ha hecho es básicamente eliminar el ISC para un conjunto de combustibles, 84, 90 octanos y los diésel, que son básicamente los que más usan las personas más vulnerables, eso sí es verdad, o los transportistas. Y esto más o menos ¿cuánto significa? ¿Ya? Las estimaciones mencionan, el ministro salió a hablar de 250 millones al mes, las estimaciones, por ejemplo, de Macrocónsul hablan de 330 millones al mes. Entonces, pongamos que sean 300 millones, estamos hablando que ahí hay 900, son 4 meses 1200, y seguimos sumando. Y una cosa que es importante mencionar para que la gente lo entienda, Luis Alberto Arias, que es un especialista en temas fiscales, justo mencionaba y recordaba cómo en los 80, cuando subieron los precios de los commodities, de los precios internacionales, también se empezaron a reducir impuestos, pero luego cuando bajaron esos precios, ya no se pudo subir, y ahí empezó el forado fiscal. Entonces, hay un tema aquí de claro, hoy lo podemos hacer, porque los precios internacionales de la minería nos lo permiten, pero el día de mañana puede ser difícil, así que tenemos que estar atentos a eso. Alrededor de 300 millones, solo para que la gente se haga una idea, esto, el ISC, más o menos representa 7% de la recaudación tributaria, ¿ya? Lo cual yo creo que no es menor. Y la pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿qué se podría hacer con 300 millones de soles? Y aquí está donde yo te digo por qué creo que es importante focalizar. Por ejemplo, hace una semana, estábamos hablando de el Fondo de Estabilización, que también estamos haciendo para los combustibles. La reinclusión del GLP envasado en septiembre, en este fondo, costó cerca de 200 millones de soles. Paralelamente, el Estado peruano tiene un vale de descuento GLP, un programa de subsidio a la demanda que brinda un descuento de 20 soles, lo han subido a 25, para la compra mensual de un balón a cerca de 700.000 hogares peruanos. Con los 200 millones gastados en la reinclusión del GLP, se hubiese podido beneficiar a 2,7 millones de hogares con el vale de descuento GLP o bono PICE. Claro. Es decir, cerca de la mitad de los hogares que consumen GLP en el país. Entonces, y no solo eso, se espera que el descuento por estas medidas sea más o menos, vamos a decir, de 5 soles, que es lo que le van a dar. Pero en el otro caso, estas personas, que son las que más lo necesitan, hubiesen tenido un descuento de 20 soles. ¿Te das cuenta? Claro. Eso es lo importante, y por eso es importante la focalización. Entonces, esa es un poco la discusión que deberíamos estar teniendo. Pero, bueno, no la estamos teniendo, claramente, ¿no? No la estamos teniendo, claramente. Están hablando de descuentos ciegos para todo el mundo, ¿no? Yo vivo en Miraflores y voy a comprar pollo sin IGB, igual que una persona que vive en la zona más pobre, ¿no es cierto?, de Villa María del Triunfo. Exactamente igual, lo cual no tiene ninguna lógica. Pero tampoco podemos exigir medidas lógicas, ¿no? Estamos en medio de una locura. Se quiere sacar el IGB a 5 productos, o sea, cárnicos, aceite, fideos, huevos y pollo. La mayoría de los productos que vienen del campo no tienen IGB ya, o sea, no hay de dónde rascar ahí, no hay. Y como decía, si se quita el IGB, mañana hay que sacarle el IGB a todos los productos farmacéuticos, porque qué cosa más importante que la vida. Exactamente, exactamente. Nuevamente, todos tenemos empatía y creemos que se tiene que hacer algo para ayudar a los peruanos más pobres en esta situación. Pero
digamos, se pudo haber hecho algunas cosas mejores. Y te doy un último dato antes que me olvide del ISC, ¿no? A ver, una cosa importante es que ya se devuelve el ISC, ¿no? ¿Tú te acuerdas de eso, no? Se le devuelve el 53% del ISC desde el 2019 a los transportistas. ¿Cuál es el problema? Que quizás muchos no lo sepan, es que es a los transportistas formales. Y el 83% de los transportistas son informales. Esto se está haciendo para poder favorecer a los informales. Pero ojo, esa medida del ISC lo que en el fondo va a hacer es seguir promoviendo la informalidad. Porque si la otra medida, la devolución del ISC, era para poder promover la formalidad de los transportistas, hoy, ¿no es cierto?, con la nueva medida, pues eso ya se elimina. Y lo que tú me mencionas sobre el IGB, estoy de acuerdo, entendemos que es importante hacer algo, pero, bueno, con los bemoles que ya hemos dicho, ¿no? Para que se hagan una idea, los que nos escuchan, el IGB es el impuesto que pagamos todos, ¿no? Y representa, el IGB de todos los productos, ojo, el 55% del total de la recaudación tributaria obtenida en el 2021. Claro, el IGB es el impuesto más fuerte, el que pagamos absolutamente todos, porque la capacidad de recaudar del Estado administrativamente es muy mala. Entonces ya sabemos que impuesto a la renta es un impuesto que es difícil de cobrar, porque, y se lo dice quien ha pagado anoche su impuesto a la renta, con mi carnet, como digo, mi carnet de idiota, ¿no es cierto? Porque siempre tenemos la sensación de que somos los idiotas los que pagamos pago de regularización de impuesto a la renta, pero en fin, y eso, ojo, eso está impactando el precio del dólar en estos días. Hay varios que dicen, ¿por qué está bajando el dólar? Claro, es por el impuesto a la renta, claramente. Es por el impuesto a la renta, por el pago de regularización de impuesto a la renta. No tiene nada que ver con la calle, por si acaso, no se confundan. Ojo. Claro, hay que pagarlo para entenderlo, ¿no? Pero en fin. Entonces, el otro tema es el tema agrario. Hemos hablado de transportes, pero hay que hablar de agro también. Y es verdad, el costo de los fertilizantes que se importan, porque no tenemos industria petroquímica, se ha disparado a raíz de la guerra. Ya habían subido el año pasado, pero ya el costo de la urea, el potasio, el nitrato, o sea, están en mi cálculo domingo, es casi el triple lo que costaban en la campaña anterior. Y eso al minifundista o no abona y le baja la productividad brutalmente, o simplemente siembra para llevar, porque ya no le da para sacar esa cosecha como un extra a otros ingresos. Y eso sí lo pone fuera del mercado. ¿Qué hacer ahí? Teniendo un guano en la isla, teniendo otras cosas. Sí, mira, eso es complejo, ¿no? Porque también, ¿te acuerdas la segunda revolución agraria, no? Sí, y claro. Mucho de esto ya se discutía. La pregunta es, ok, en X meses que pasaron de ese anuncio, ¿qué se avanzó para poder resolver este problema? ¿No? Y probablemente, no sé, escuché el otro día a alguien que decía, vamos a desarrollar la industria petroquímica. Perfecto, el problema está en 15 años. ¿No? Ya está, no tenemos por qué preocuparnos, obviamente. Entonces, claro, una petroquímica se discutía en la época de Toledo, o sea, para que la tuviéramos lista ahora. Exacto. Probablemente vamos a terminar con medidas semejantes a las que estamos viendo en los otros sectores, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a terminar pasando. Va a terminar en eso. Claro, porque ahí sí es un costo directo, pero muy alto. Y ahí sí los agricultores dicen, bueno, yo no tengo la culpa que haya una guerra entre Rusia y Ucrania, y Rusia y Ucrania sean los principales productores de fertilizantes en el mundo. Quiero una alternativa, pero podría haber transferencia tecnológica, eso es lo que yo digo. Se abona con guano de corral. Y la pollería te lo venden baratísimo, pero tienes que aprender a hacerlo. No es, si no hay la transferencia tecnológica y la capacidad informativa del Ministerio de Cultura, porque en el Perú no hay extensión agraria prácticamente, no hay forma de que tú modifiques tus costumbres de cultivo. Y eso es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero necesitas ir a campo, valle por valle, a enseñar a abonar de una manera diferente. Sí, Rosa María, con alternativas orgánicas. Te soy muy honesto. Mira, después de 2 años en donde hemos intentado entregar bonos y no lo hemos hecho y ahora se opta por otras medidas, veo difícil que se tenga la intención de hacer algo como lo que tú propones, ¿no? Pues probablemente vamos a ver medidas semejantes a las que estamos viendo, generales, yo creo que va por ahí. Yo creo que al final eso... Claro, porque
Un agroexportador pues, de paltas se puede defender muy bien en el precio de la urea. Le choca, claro, pero no va a dejar de abonar y tiene que hacerlo porque si no, su cultivo no sale. Pero un minifundista de 5 hectáreas simplemente no abona. Simplemente no abona, pues ya está listo, no pone nada. Entonces su productividad baja, y lo que le rinde la chacra es nada en comparación de lo que le podría rendir. Y eso implica sacarlo al mercado. Es una cosa tan obvia. No entiendo, bueno, el ministro de Agricultura es profesor, ¿no? Entonces, claro, de primaria, entonces no tiene mucha idea, porque dice que es un próspero ganadero, pero de abonar no tiene idea. ¿Ya? Entonces, claro, ese es el otro problema que estamos viendo, ¿no? Que es, ojo, por si acaso, no tenemos ministro de salud, ¿eh? Desde el viernes pasado, estamos martes, ¿eh? Ojo, les cuento que ya deberíamos tener uno. Eso es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Y hoy día no hay vacunatorios, ¿ah? No hay vacunatorios hoy día, tampoco hay vacunatorios. ¿Para qué va a haber vacunatorios? ¿No? Faltaba más. Y no tenemos ministro de salud. ¿Ya? Entonces, todo el mundo le hace una pregunta que todo el mundo hace. ¿Qué va a pasar acá, por el amor de Dios? Sí, a ver, yo creo que lamentablemente estamos viviendo un poco las consecuencias de las malas designaciones, ¿no? Uno no espera que el presidente sepa todo, pero lo que sí espera es que tenga el liderazgo de que sepa aglutinar alrededor de él a personas capaces que puedan justamente liderar cada una de las carteras. Y de alguna manera hoy estamos viviendo las consecuencias de esas decisiones, ¿no es cierto? Porque tú dices lo que está pasando en agricultura, y así podríamos hablar de varios otros temas. Por ejemplo, hoy día los niños no están yendo al colegio, ¿no? Después de 2 años. No, el ministro de Educación está pidiendo la tesis de Sol Carreño, ¿ya? Porque le preocupa mucho. Entonces, después de haber sido acusado con sustento de haber plagiado su tesis doctoral. Y acá le digo a todos con mucho cariño, yo estudié en la misma universidad que Sol es 2 años menos que yo, y era recontra chancona, así que su tesis de bachillerato debe demoler la tesis doctoral del ministro de Educación. Me encantaría ver ese match para dejarlo en ridículo al hombre. De verdad, va a quedar en ridículo. Porque ella no copió su tesis. Es una cosa vergonzosa lo que hemos visto ayer. Y dejar a todos los niños sin colegio hoy día, ¿para qué? Además, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? ¿Por qué? Yo no encuentro una razón. Ayer lo que ha habido en Lima es un psicosocial de saqueos que jamás existieron. Que jamás existieron. ¿Por qué? ¿Por qué estamos parados hoy? ¿Quién organizó esos psicosociales? ¿Los mismos que le dan informes de inteligencia al presidente? Diciéndole que tiene que ser, ya no sé. La economía no tiene respuestas para esas preguntas, yo lo sé. Estoy solamente compartiendo pero estoy de acuerdo, con Osvaldo Molina. Pero mira, o sea, acá está la unión de la política con la economía, ¿no? Porque la política impacta sobre la economía, y entonces, cuando tú tienes, no me acuerdo el número, pero eran más de 50 designaciones, o 50 ministros en 8 meses, una cosa así, y tienes que lamentablemente toda la función pública se está descabezando. Por cierto, quieren servir al Ministerio de Trabajo. Cuando tú ves esas cosas, claro, tú te preguntas, pareciese en ese día que no tiene un impacto sobre la vida cotidiana de las personas, pero claro que lo tiene, porque lo que está pasando es que estos ministros están pensando en si siguen mañana o qué poder hacer, y no están resolviendo los problemas, que no son problemas nuevos. Estos problemas, la inflación tiene tiempo, ¿no? Pero sí hay una noticia económica relacionada con lo que estamos diciendo. Moody's ha dicho ayer que Pedro Castillo no va a terminar su gobierno, y una de las causas es esta, el cambio constante de sus gabinetes, así lo ha dicho Moody's. ¿Qué significa eso? Porque la mayoría de la gente no entiende qué cosa es Moody's. ¿Qué significa eso para un inversionista, ¿no es cierto?, en el Perú? Que Moody's diga que Castillo no termina su gobierno. Es una excelente pregunta. Mira, quiero explicarla para todos los que no necesariamente entienden lo que es una calificadora de riesgos. Cuando yo voy al banco y quiero pedir prestado, el banco revisa qué tan buen
pagador fui, ¿no? Vamos a ponerlo en términos simples. Y revisan y dicen, mira, Osvaldo, sí es un tipo serio, prestémosle, o dirán, no, Osvaldo, no es tan serio, no le prestemos. Muy bien. O si le prestamos una tasa alta porque es más riesgoso. Ok. Lo que pasa para las personas, en el fondo pasa para las empresas grandes y para los países. Entonces, las calificadoras de riesgo son las que se encargan de decirte esto. Todos los que nos están viendo, escuchando, deben haber visto eso de, han bajado la calificación del país, del Perú, etc. Bueno, ok. Entonces, lo que hacen las calificadoras de riesgo es eso, es decirte, oye, mira, este país, lo que en el fondo te está diciendo Moody's, y lo que te ha venido diciéndolo hace tiempo es, este país se ha vuelto más inestable. Este país se ha vuelto más complicado. Porque ni siquiera creemos que su presidente pueda terminar su mandato. No creemos que va a haber una enorme inestabilidad política. ¿Y eso tendrá consecuencias o solo es una cosa de despacho ahí en algún lugar de, no sé, de Estados Unidos? No, claro que tiene consecuencias. Porque entonces, cuando el Perú se quiera prestar, y cuando digo el Perú, no solo es el Perú, sino son las empresas del Perú, porque las empresas no se encuentran en el aire tampoco. Cuando se quiere prestar afuera, van a recibir, ¿no es cierto?, o negativas, como Osvaldo, como el individuo que tenía mala calificación. Van a tener o negativas o van a tener unas tasas de interés más altas. Y eso va a tener un impacto en todas las decisiones restantes de inversión, ¿no es cierto? Ahora, ya había pasado que Fitch y Standard & Poor's habían bajado la calificación del Perú y la calificación de los bancos peruanos. No porque no fueran sólidos, sino por la política, por el entorno político. Así es. Ahora, yo no recuerdo que una calificadora de riesgo le haya dicho a un presidente latinoamericano, ¿sabes qué? No vas a terminar tu mandato. O esto es común, o yo estoy perdiendo la verdad. No, de acuerdo. Yo tampoco lo he visto, pero nunca ni había visto eso. Pero claro, o sea, es como si la calificadora de riesgo le está diciendo al presidente del Perú, oye, eres riesgoso al punto que te vamos a contar lo que te va a pasar. Nuestro análisis de riesgo incluye que tú no termines tu presidencia. En mi vida he visto una cosa así. Y entonces, no se lo dicen a Bolsonaro, no se lo dicen a Boric, a Duque. Las calificadoras de riesgo no le dicen a los presidentes latinoamericanos, ya no digo pues que se vayan a otras partes del mundo, ¿no? Latinoamérica, que es tan inestable, ¿no? A Fernández no le dicen, oye, ¿sabes qué, hermano? No, tú no terminas, ¿eh? En mi vida he visto una cosa así. Y eso, y para que las personas entiendan hasta dónde puede afectar, eso termina afectando a decisiones de inversión de grandes, pero también de pequeños inversionistas. Al final del día, claro, de repente, y aquí para que lo pongan en perspectiva, ¿no? Si usted que está en su casa y me escucha, y te estaba decidiendo si ampliaba o no ampliaba su taller de confección, ve todas estas cosas, y ni siquiera sabe lo que está hablando la calificadora de riesgo, pero seguramente dice, mejor espero, y no amplío el taller todavía. Y eso tiene consecuencias importantes, porque lo que está pasando es que no podemos reactivar la economía y el empleo. Si no se reactiva, señores, esto es un mantra, no hay mucho que pensarlo. Si no se reactiva la inversión privada, que es el 80% de la inversión total, si no se reactiva la inversión privada, no se va a poder reactivar el empleo. Y lo que los ciudadanos quieren es chamba. Claro, pero miren, piensen, millones de emprendimientos de comida hoy. Millones de emprendimientos en Lima y en todo el Perú, pero en Lima y Callao. Y incluso en el resto del Perú, que están pensando, para mañana no compro nada. Voy a tratar de rematar lo que tengo hoy. Exacto. Y yo que pensaba abrir una mesa, poner unas 5 mesas más y contratar un mozo más. Ay, no, mira, sabes que no me mando, porque con este gobierno uno nunca sabe cuándo le cierran el negocio. Exactamente. Y entonces ahí está el problema, ¿no? Y por eso nos llama la atención, porque esto no viene de hoy, no ocurrió ayer, ¿no es cierto? Esto lo hemos venido viendo, ¿no? Aceleradamente cómo las posibilidades de inversión se han ido reduciendo, y por eso, ¿no es cierto?, nos llama la atención, como decía, que siendo bastante generosos, el BCR, etcétera, 0% a la inversión privada.
Ese era el número que teníamos que mirar, que lo debimos mirar hace 8 meses, 7, 6. Yo cuando lo dije, salieron varios, un economista a insultarme en redes sociales, dije, pero si no, me acuerdo que lo dijo Julio Verdad, lo repitió Augusto Álvarez, vamos a crecer 0 el 2022 en inversión privada. ¿Cómo es posible? Pero sí es verdad, pues. Y estamos ya a abril y viene así, ¿no? Por lo menos hasta donde sabemos. No hay ningún indicador que diga que bárbaro, ¿eh? La inversión privada se dispara este año. No. Y entonces no vamos a tener más empleo. Al ministro de Economía y Minas se lo han preguntado, ha dicho, no. Nos interesa que salga Quellaveco, nada más. Nada más. O sea, no le interesa que... No le interesa. ¿En qué está pensando? Si no hay inversión privada, no hay forma de que tengamos trabajo. Y si no hay trabajo, no comemos. Tenemos unos precios internacionales de los metales altísimos. Podríamos aprovechar eso para justamente hoy tener más bolsillos y poder ayudar a los que más lo necesitan, que debería ser lo que estemos todos focalizados. Pero no podemos. Por si acaso me están avisando que no hay consultas en hospitales, por si acaso. Y me muero en pena porque hay gente que ha esperado un mes y medio por su consulta y hoy día los hospitales están cerrados. Es Salud y Minsa en Lima. Emergencia sí hay. Hospital del Niño de Breña, por si acaso, es el que me están avisando. No hay. Gente que ha esperado con su bebé un mes para su cita, ¿no? No les digo migraciones. O sea, migraciones que es un caos tener pasaporte, hoy no atiende. ¿Qué tal? Y te has demorado 3 meses en tener tu cita, hoy no atiende. Cortesía de Pedro Castillo. O sea, ya no sé si reírte o llorar, pero esa es la situación esta mañana. Muchísimas gracias a Osvaldo Molina por haber estado con nosotros. A ver, no sé si tienes alguna pregunta más. Sí, Rosa María. Osvaldo, ¿cuál va a ser la consecuencia de todas estas medidas? Están preguntando para el próximo año. Excelente pregunta, porque en principio se supone que todas estas medidas son temporales y el próximo año ya no deberían seguir. Esperaríamos también que el próximo año ya no exista ni guerra entre Rusia y Ucrania, ni razones para que la inflación siga creciendo. O sea, la inflación, a ver, una cosa que es importante mencionarlo. Todos los que tenemos un poquito más de edad recordamos la hiperinflación, esa época terrible, ¿no?, que nos hizo sufrir tanto a los peruanos. Pero también sabemos que hemos construido en estos últimos 30 años, un poquito menos, un banco central muy sólido. De hecho, la tasa de inflación promedio de las últimas décadas de Perú es menor que incluso muchos países más desarrollados que nosotros. O sea, que el Banco Central ha hecho una gran labor. Lo que está pasando, son precios, los precios internacionales tienen que ver con un efecto de la pandemia y son precios completamente internacionales, ¿no? Se esperaba originalmente que en el segundo semestre la inflación mengue y que ya estuviésemos en un nivel más bajo, pero desafortunadamente yo creo que la crisis ruso-ucraniana no ha permitido eso. Pero el próximo año seguramente debería ya regresar la inflación a los niveles normales y por tanto las razones para tener estas reducciones de impuestos generales, ¿no? Bueno, para terminar la mañana, las frases del almirante Montoya. Hay la amenaza de que iban a bajar de los cerros a saquear Lima. Y hay que cuidarla porque es emblemática. Por eso la inamovilidad, para no confundir a los saqueadores con los vándalos saqueadores. Estas medidas solo se saben si son buenas o malas cuando terminan. Iban a bajar de los cerros. Ya, miren, este psicosocial, ya con el almirante Montoya en el medio, se cae de Maduro. La verdad que se cae de Maduro. Acá hay una mano bien rara. Bien rara. Estas no son frases que involucran a nuestro invitado Osvaldo Molina. Pero acá hay una mano bien rara. Ayer se arma un zafarrancho por todo Lima de gente que corre y dice saqueo, saqueo. Esas 10 personas que corrían por Gamarra no bajaron del cielo, ¿no? Alguien las puso ahí. Luego al presidente le dan informes de inteligencia. Van a saquear. Y hoy día el almirante Montoya dice, hay que cuidar Lima.
por lo tanto pueden haber saqueos, generando un ambiente psicosocial, ¿no es cierto?, de absoluta angustia en una realidad que no existe, sino para mantenernos asustados, aterrados y encerrados. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién en inteligencia está manejando esto y para qué? ¿Para derrocar más rápido a Castillo? ¿Esa es la situación? Muy bien, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Osvaldo Molina, por traer un poco de sensatez esta mañana, que anda escasa y nadie sabe dónde ir a comprarla porque todo está cerrado. Entonces, aquí le agradecemos Gracias los a ti, minutos Rosa María. de Gracias por la sensatez invitación. económica